Buenos días compañeros, hoy vamos a estar explicando este artículo que tiene como nombre Detección de la mutación IDH1 por PCR digital en gotas en glioma. Este artículo fue publicado en el año 2015. Las expositoras somos Daisy Pineda quien les habla y la compañera María Paz Mujica. El glioma es un tipo de tumor que se desarrolla comúnmente en el sistema nervioso central. La OMS lo ha clasificado en 4 grupos de acuerdo al grado de malignidad, conociéndose el grado 1, 2 y 3 como grado temprano y el grado 4 es uno de los más avanzados y más letales. También se lo conoce como glioblastoma. Así como otros tumores, también existen marcadores genéticos que nos van a ayudar al diagnóstico temprano de los mismos. Existen artículos que demostraron que mutaciones en IDH1 e IDH2 se observaron en casi el 70% de los gliomas de bajo grado y en algunos glioblastomas. La mutación más frecuente que ocurre en estos genes es el cambio de guanina a adenina en el aminoácido 132, ocasionando también así el cambio de aminoácido. La mutación IDH1 es una de las alteraciones genéticas más comunes y tempranas en glioma y es un diagnóstico efectivo y un marcador predictivo en pacientes con glioma. Hay reportes donde se observaron que personas que presentaban mutaciones en estos genes tenían un pronóstico más favorable en comparación con personas que no presentaban mutaciones en estos genes. Y esto es también lo que los autores buscaban demostrar. Los autores también lo que buscaban era demostrar que existían otras técnicas mucho más sensibles que la estándar. Entonces, proponían el uso de la PCR digital en gotas, que como sabemos es una técnica de amplificación molecular que ofrece alta precisión y sensibilidad y es capaz de detectar alelos raros. También permite una cuantificación absoluta de ADN que lo hace mucho más ventajosa en comparación a una QRT-PCR, que lo que nos ofrece es una cuantificación relativa. Su alta tasa de sensibilidad también permite detección de una fracción de alelo mutante tan baja como 0,1%. Para recordar brevemente los pasos de una PCR digital en gotas, miramos este gráfico y recordemos, el primer paso es la generación de gotas, donde en cada gota se va a distribuir aleatoriamente la molécula de ADN de interés. Posteriormente se procede a una amplificación por PCR, donde se cuenta con un par de sondas, cada una de ellas es capaz de reconocer una secuencia mutada wild type y cada una está marcada con un fluoróforo específico, ya sea FAM o VIC. Luego de la amplificación mediante un sistema de citometría de flujo, se analiza a través de un detector o un lector la señal que emite cada gota y cada una de estas gotas son analizadas. Y finalmente el equipo genera un gráfico correspondiente al resultado, que es lo que se va a analizar después. Cabe destacar que esta técnica es mucho más rápida y mucho más sensible que la técnica estándar, que es la secuenciación de Sanger. Para empezar el estudio, lo que ellos hacen es la recolección de muestras de tejidos de glioma. Obtuvieron un total de 62 muestras, 22 correspondían a hombres y 40 a mujeres. Estas muestras fueron recolectadas durante los años 2001 al 2007. La edad de estos pacientes era entre 2 a 74 años. Estas muestras ya fueron también clasificadas de acuerdo a sus grados y se encontró 20 muestras de grado 2, 30 de grado 3 y 12 de grado 4. También ellos realizaban el seguimiento a los pacientes para definir la supervivencia a 5 años y la supervivencia general. La última actualización de la base de datos se realizó el 30 de octubre del 2014. Una vez que los pacientes completaban su terapia, eran monitoreados cada 3 meses los primeros 3 años y cada 6 meses los últimos 2 años. Esa es la forma que ellos hacían el seguimiento a los pacientes. Luego, una vez que ellos procesaban sus muestras, sometían a 3 métodos moleculares para la detección de la secuencia de interés, que ellos lo que querían ver era el gen IDH1. Entonces, también lo que ellos buscaban era comparar la sensibilidad y especificidad entre estos dos métodos en comparación con el método estándar, que es la secuenciación de Sanger. Entonces, para la QRT-PCR y la PCR digital en gotas, ellos utilizaron las mismas sondas y los mismos marcadores. Para la sonda IDH wild type utilizaron el marcador FAM y para la sonda IDH mutado utilizaron el marcador BIF. Posterior a eso, lo que ellos buscaban era evaluar la sensibilidad de detección de estos dos métodos, la QRT-PCR y la PCR digital en gotas, para lo que realizaron diluciones seriadas en varias proporciones, utilizando una muestra que presentaba alta señal de IDH1 mutado. También
Por último, lo que ellos hacían eran los análisis estadísticos para conocer la tasa de supervivencia de los pacientes con glioma de grado 2 y 3, ya sea con la secuencia mutada o sin mutar. Para conocer la tasa de supervivencia general, utilizaron la prueba de análisis de supervivencia Kaplan-Meier y pruebas de Breslow. Y para conocer la tasa de supervivencia a 5 años, utilizaron la prueba de Chi cuadrado. Para conocer también las diferencias en las tasas de mutación IDH1 en gliomas de grado 2 y 4, utilizaron la prueba exacta de Fisher y se consideró P menor a 0,05. Siguiendo con la presentación, vamos a mostrar ahora los resultados obtenidos en el artículo. En la figura 1 se pueden observar las gráficas de los resultados obtenidos tanto en la digital como en la real time y en la secuenciación por Sanger. En la primera parte de la figura 1, que corresponden a las partes A y B, corresponden a los resultados de la digital. Este gráfico está compuesto de dos partes porque tienen gráficos en una dimensión y en dos dimensiones. Estos serían los gráficos de una dimensión y estos serían los de dos dimensiones. El gráfico de una dimensión relaciona la intensidad de fluorescencia versus el número de gotas. Como ya mencionó la compañera, la sonda FAM fue utilizada para amplificar los alelos wild type y la sonda Vic fueron utilizadas para amplificar los alelos mutantes. El gráfico A corresponde a la muestra de un paciente que no presentaba la mutación y el gráfico B corresponde a una muestra de un paciente que sí presentaba la mutación IDH1R132H. Entonces, como es posible ver, el alelo wild type fue amplificado en ambas muestras. Sin embargo, el alelo mutante solamente fue amplificado en la muestra B. En cuanto a los gráficos de 2D, en esto se contraponen el canal de fluorescencia 1, que correspondería a FAN en este caso, versus al canal de fluorescencia 2, que corresponde a Vic. En estos gráficos es posible observar cuando los dos alelos son amplificados en el cuadrante superior derecho. Entonces, cuando vemos puntos en esta zona, se puede decir que la muestra tiene la mutación R132H. En cuanto a los resultados obtenidos en la real time, el C de nuevo corresponde a una muestra de un paciente que solo presentaba alelos wild type y el D a una muestra que presentaba también la mutación IDH1R132H. Como es posible observar de nuevo, FAM corresponde a la amplificación de los alelos wild type y Vic corresponde a la amplificación de los alelos mutantes. FAM se puede observar en ambos gráficos una buena amplificación, sin embargo Vic solo es posible observar una buena amplificación en el gráfico D. En cuanto a la secuenciación por Sanger, la imagen E corresponde a una muestra de paciente que presentaba solo alelos wild type y la muestra F corresponde a pacientes que presentaban muestras mutantes. Cuando el paciente presentaba solo alelos wild type, se observa un solo pico que corresponde a la guanina, pico negro. Sin embargo, aquellos que presentaban la mutación se observaban dos picos que correspondían tanto al wild type, que sería el pico negro de la guanina, y a un pico verde correspondiente a la adenina, que sería el mutante. Siguiendo con los resultados, en la tabla 1 se presentan los resultados que obtuvieron para las tres técnicas, tanto para secuenciación como por el digital y el real time. Como ya mencionó la compañera, se analizaron un total de 62 muestras, de los cuales para la PCR digital se obtuvo 21 muestras positivas para la mutación, que corresponde a un 33,867%. Para la real time se obtuvo una cantidad de 17 muestras positivas que corresponde al 27,42%, y para la secuenciación de Sanger se obtuvo 19 muestras positivas que corresponde a un 30,65%. También se realizaron otros cálculos estadísticos que permitieron conocer la sensibilidad, la especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Cabe resaltar que las dos técnicas utilizadas, es decir, digital y real time, para realizar estos cálculos se compararon con la secuenciación de Sanger, porque la secuenciación de Sanger es la técnica gold estándar para la detección de las mutaciones.
como podemos observar, la sensibilidad de la digital fue mejor que la real time, obteniendo un valor de 100%. Sin embargo, la especificidad fue mejor en la real time que en la digital, obteniendo también un 100%. En cuanto a los valores predictivos positivos y negativos, el valor predictivo positivo se obtuvo un mejor valor en la real time. Sin embargo, un valor predictivo negativo se obtuvo un valor mejor en la digital. En cuanto a los falsos positivos, en la digital sí se obtuvieron falsos positivos, no así en la real time. Sin embargo, en cuanto a los falsos negativos, la digital no arrojó valores falsos negativos, pero sí la real time. En esto cabe resaltar que entonces el mejor predictor de resultados negativos sería la digital. Sin embargo, el mejor predictor para resultados positivos sería la real time. Es necesario detenernos en los falsos positivos, puesto que, como podemos observar, en la digital ellos obtuvieron 21 resultados positivos. Sin embargo, en la secuenciación de Sanger obtuvieron solo 19, es decir, habían 2 muestras que por el digital sí obtuvieron positivo, y a eso es lo que ellos le llamaron un falso positivo, que correspondía a un 4,44%. Para estos, una de las 2 muestras fue seleccionada y se volvieron a realizar tanto la PCR digital como el secuenciamiento por Sanger. El secuenciamiento por Sanger volvió a dar negativo, y en cuanto al análisis de la digital, se observa una gran amplificación para la sonda FAM, que correspondía al alelo wild type. Sin embargo, al analizar la amplificación con la sonda VIC, se observan pequeñas amplificaciones nada más. Y también en el gráfico 2D es posible observar algunos que otros puntos correspondientes al cuadrante superior derecho, que era la amplificación de ambos alelos, tanto wild type como mutado. Entonces, como sí presentaba amplificación en la digital, ellos decidieron llamarle positivo, y fue por esto que al comparar con el Sanger le llamaron falsos positivos, pero poniendo en duda realmente cuál de las 2 técnicas tenía mayor sensibilidad. Para hallar el límite de detección entre el digital y el real time, utilizaron una muestra con alta señal de IDH1R132, en el cual hicieron varias diluciones y contabilizaron en la digital, por ejemplo, el número de gotas de mutantes, viendo que a medida que aumentaba la dilución también disminuía la cantidad de gotas de mutantes, y eso es posible observar en este gráfico B, en el cual vemos que las barras azules corresponden a las gotas wild type y las barras verdes corresponden a las gotas mutantes. Y vemos que en el eje X se observan las diluciones y en el eje Y la cantidad de gotas. Entonces, al aumentar la dilución, disminuye la cantidad de gotas detectadas. Con respecto a los resultados obtenidos por la real time, vemos en el ejemplo C, y cada una de las curvas corresponde a una dilución diferente. Las más importantes que podemos observar es esta roja, que sería la menos diluida, y la fucsia, que sería la más diluida. Como podemos observar, la menos diluida es la que amplifica previamente a las otras, teniendo un CQ aproximado de 23. Sin embargo, la dilución mayor amplifica a una CQ de 33, lo que es posible observar así, entonces, que a mayor dilución, mayor CQ, porque, como recordamos, a mayor CQ es menor cantidad de genoma. En cuanto a estos resultados, ellos pudieron obtener la conclusión de que la mutación IDH1R132 es un biomarcador de pronóstico positivo para gliomas de bajo grado, porque al comparar vieron que el grado 2, por ejemplo, que tenía un total de 20 muestras, el 50% tenían la mutación; el grado 3, que tenían 30 muestras, 26,67% tenían la mutación; y el grado 4, del total de muestras de 12, solo uno tuvo la mutación, que corresponde a un 8,33%. Entonces, con estos resultados y con los resultados de esta diapositiva, ellos concluyeron que
era un factor pronóstico positivo que presentaran la mutación, puesto que tenían una mejor sobrevida. Y acá podemos observar eso. En la curva azul corresponde a los pacientes que presentaban la mutación y la curva verde las que no presentan la mutación. Cada descenso corresponde a una muerte y como podemos observar, la curva verde tiene una peor sobrevida que la curva azul. Entonces, y también hicieron análisis estadísticos de los últimos 5 años en los pacientes y un promedio de sobrevida en el cual vieron que de los últimos 5 años solo el 37,5% correspondía a los pacientes que presentaban alelos wild type y el 66,67% a los pacientes que presentaban la mutación. Y en el promedio general también solo el 28,3% presentaba el wild type, sin embargo el 50% tenía la mutante. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que presentaban la mutación tenían una mejor sobrevida. Como discusión entonces, tras varios estudios moleculares que se realizaron en los diferentes tipos de gliomas y su relación con la supervivencia, se estableció el papel crítico de las mutaciones de IDH como en el diagnóstico molecular, en la determinación de la estrategia terapéutica y la predicción del pronóstico. En cuanto a la PCR digital, utilizaron este método porque es un método que cuantifica los ácidos nucleicos sin necesidad de una curva estándar y es independiente de la eficiencia de la reacción. Y lo más importante de esta técnica o la característica distintiva es que ocurre una partición de la muestra y el posterior análisis estadístico de la distribución de producto de PCR se hace en cada una de las particiones, lo que da una mayor sensibilidad al método. En este estudio entonces se comparó la digital con la real time y se encontró que la digital era mucho más sensible que la real time, pero ambos métodos fueron comparados con secuenciación directa, que es el método estándar para la detección de mutaciones, pero es aquí donde se hicieron la pregunta de cuál realmente es más sensible, si la digital o la secuenciación directa. Y es necesario resaltar que las mutaciones raras, aquellas bajas como un 0,1%, podrían identificarse mediante la digital, pero puede considerarse como ruido en la secuenciación directa. La secuenciación directa toma mucho tiempo de procesamiento, lo cual dificulta su aplicación en clínica. Entonces es posible que la PCR digital pueda sustituir a la secuenciación directa en un futuro próximo. Muchas gracias.